Muy buenas noches, queridos hermanos estudiantes de la Biblia, juntamente conmigo. Ahora quiero que veamos en el capítulo 8 de la primera carta a los Corintios, ¿no? Siguiendo con nuestro estudio versículo a versículo de la carta a los Corintios. Y vamos a leer este capítulo. Es bueno leer el capítulo y luego, al estar considerando versículo a versículo, siempre tener en cuenta todo lo que circuncida, ¿no? Lo que circunda, diré, a cada capítulo y a cada expresión. Dice en el versículo primero: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Ok, empieza diciendo en el versículo primero, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Parece que esta era todavía otra de las preguntas, ¿no? De las cuales empieza a contestar en el capítulo 7. Y parece que le preguntaron al Señor, al apóstol Pablo, ¿no? Acerca de estas comidas sacrificadas a los ídolos, ¿no? Quiero leerles un poquito lo que leí, ¿no? En algún comentario. Dice que el apóstol aborda la problemática de comer lo sacrificado a los ídolos. La verdad es que la sociedad de Corinto vivía en una sociedad politeísta, en la cual llevaba animales como ofrendas a los diferentes templos de sus dioses, donde eran sacrificados. Y una parte se quemaba en el altar y otra era para los sacerdotes y otra era destinada a los mercados, que se comerciaba con ella y se vendía, ¿no? Dice que esta carne en la mayoría de los casos era de la mejor calidad porque sacrificaban los mejores animales. Entonces podemos ver más o menos el problema de ellos, ¿no? Uno, de que estaban en medio de una sociedad politeísta, donde ellos rendían culto a los ídolos. Y luego, por otro lado, también estaban los judíos, ¿verdad? Que prohibían el comer carne rotundamente de los animales sacrificados a los ídolos. En el Antiguo Testamento había también, ¿no? un sistema de sacrificios, ¿no? Aquí en Corinto, este sistema de sacrificios era no solamente parte de la vida religiosa, sino también de la vida social y la vida doméstica, ¿no? Entonces, ellos
sacrificaban a los ídolos como muchas veces como parte de hasta de reuniones tipo mitad sociales, mitad de culto, ¿no? Y esto era hecho también en medio digamos, de las cosas sociales, ¿no? Era algo casi social. Entonces ellos estaban en serios problemas, ¿no? Porque, como vamos a ver más adelante, algunos eran invitados a comer la carne sacrificada a los ídolos, que no siempre se comía en los lugares de ídolos, sino algunas veces incluso en las casas. Entonces, miren, y esto era por un lado, y por otro lado vemos que el cristianismo, ¿verdad?, que tiene su origen en la ley. En el Antiguo Testamento se sacrificaba también a los animales, ¿no? Era una cuestión donde la ley, donde Dios les ordena, ¿no?, todo un sistema de sacrificios, todos ellos en realidad apuntando al sacrificio de Cristo. Recuerden, en el Antiguo Testamento, es una serie de ilustraciones de las verdades del Nuevo Testamento, ¿no? Las verdades de la propia muerte, del propio sacrificio de Cristo, ¿no? Entonces, era una manera, para empezar, el sacrificar animales era una manera de acercarse a Dios, ¿no? Toda una muestra de la santidad de Dios, ¿no? Era imposible que alguien se acerque a Dios, era imposible que alguien siendo pecador pueda tener contacto con Dios sin primero haber cumplido la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, lo incompatible de la santidad de Dios con la injusticia del hombre, lo sufría el animal sacrificado, ¿verdad? El animal sacrificado llevaba la culpa de la persona que quería acercarse a Dios, que quería adorar a Dios, que quería tener un tiempo de comunión. En el libro de Levítico vemos algunas de estas verdades. Miren, en el capítulo 1, quiero leer con ustedes porque debemos entrar en el asunto de lo sacrificado a los ídolos. Y también, bueno, vamos a aprovechar para ver un poquito en lo que en el Antiguo Testamento también se hablaba, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento se sacrificaba, y no a los ídolos, sino a Dios. Y miren, en el libro de Levítico, Dios mismo le habla a Moisés para enseñarle acerca de eso. Dice en el versículo 1 del capítulo 1 de Levítico: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya, ¿verdad? Ponía la mano y luego dice en el versículo siguiente: entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor del altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, ¿no? Entonces, por ejemplo, iba y sacrificaba. El animal tenía que morir para que la persona pudiera acercarse a Dios, ¿verdad? Es una figura muy, muy gráfica de lo que significó el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento es una figura, es una sombra, es un ejemplo, son ejemplos naturales de las verdades espirituales. Entonces, un israelita o una persona que conocía esto, probablemente para esa persona le sería mucho más fácil entender el sacrificio de Cristo y entender el verdadero evangelio. Aunque lamentablemente
bueno, todo esto se desvió, como vamos a ver, tanto los sacrificios y como especialmente el comer de lo sacrificado, ¿no? Por ejemplo, en este mismo Levítico, en el capítulo 4, quiero leer con ustedes, versículo 13, cómo estos sacrificios pagaban, ¿no? Eran una expiación por el pecado. Dice el versículo 13, hablando ya de toda la congregación, dice: si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación, mire, igual pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo, y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, etcétera, ¿no? Y dice, y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo, dice, hará de él, y así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. ¿Ok? El perdón en realidad no es un perdón. El perdón quiere decir un reconocimiento de que el pecado que la persona había cometido había sido pagado, había sido restituido. Y en el lugar de la congregación, en este caso, o en el lugar de la persona, ¿no? En caso del sacrificio personal, era el animal el que era sacrificado, el que moría, podemos decir, en cuenta de la persona, ¿no? Todo esto, como les digo, es una figura, una sombra de la muerte de Cristo. Esto de la muerte de los animales, por ejemplo, está bien claro en el Éxodo capítulo 12, cuando Israel iba a salir de Egipto y Dios ordena, ¿no?, el becerro de la Pascua. Leamos para poder ilustrarnos, ¿verdad? En las palabras de Dios, en el Antiguo Testamento, como les digo, esto de los sacrificios aquí dentro de Israel, ¿no? Y luego vamos a ver cómo sería, vamos a imaginarnos cuál sería el pensamiento que tenían las personas que no conocían a Dios, pero que aparentemente tenían cierto entendimiento, ¿no?, de este mismo principio, pero ellos ya sacrificaban a otros ídolos. Dice en Éxodo 12:1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Recuerden, ya el pueblo de Israel, ya habían pasado las 9 plagas, y estaba por venir la última plaga, que era la muerte de todos los primogénitos en Egipto. Los israelitas estaban listos para salir de Egipto. Y luego dice, entonces Dios ordena esto, ¿no? Entonces dice el versículo 4 más, si la familia, dice, en el 3 dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, ¿no? El animal sin defecto también es un símbolo
de Cristo sin ningún pecado. Ahorita solamente estamos leyendo, dando no un estudio del sacrificio, sino mostrando en generalidades el sacrificio, porque en realidad el tema no es el sacrificio, sino es la comida sacrificada a los ídolos. Pero estamos aprovechando y también entendiendo que no solamente los idólatras, los que hacían culto a los dioses paganos, de lo cual estaba lleno Corinto, sino también el pueblo de Israel tenía esta situación, ¿no? de sacrificar. Y aquí vamos a ver por qué lo hacía Israel. Ok, y luego dice, versículo 6, y lo guardarás hasta el día 14 de este mes, 4 días, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, ¿no? Lo inmolarán, lo matarán, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Miren, esta era la manera de comer del sacrificio de la Pascua que tenía Israel. Y luego la sangre era puesta en el dintel, que luego más adelante iba a librar de la muerte a los israelitas, ¿no? al primogénito de los israelitas. Iba a venir el ángel de la muerte e iba a matar a todos los primogénitos, ¿no? Porque la justicia de Dios es general, la justicia de Dios es sin acepción de personas. Pero los israelitas había habido ahí el cordero que había sido ya sacrificado, y entonces el cordero ya sacrificado, la sangre daba testimonio de que había habido alguien, o sea, en este caso un animal sin defecto, que había cargado, podemos decir, la muerte que le correspondía, ¿no? O en este caso, a cada israelita, a cada familia, ¿no? A cada primogénito de las familias de Israel. Entonces, dice así en el versículo, podemos ver en el versículo, para no hacerlo muy largo, el versículo 12 dice, pues yo pasaré de aquella noche por la tierra de Egipto, está hablando Dios a Moisés, y heriré, dice, a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre, versículo 13, os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis, ¿verdad? Entonces, este Cordero de la Pascua también es una figura muy gráfica del sacrificio de Cristo, ¿no? Entonces, Cristo es como el Cordero. Él murió en lugar de nosotros, ¿verdad? Como ese cordero murió en lugar de los primogénitos de Egipto. Entonces, hoy, en realidad, nosotros somos, como dice el Nuevo Testamento, los primogénitos de Dios, ¿verdad? Los salvados, y por eso nuestra vida, como también la vida de los primogénitos, después de haber sido salvados, ahora Dios dice, su vida me pertenece, ¿no? Entonces, los que somos de Dios también pertenecemos a Dios, porque hemos sido salvados, porque la muerte eterna estaba sobre nosotros, porque la paga del pecado es muerte, pero Él fue el Cordero que fue sacrificado, y su sangre da testimonio, así como la sangre del Cordero de la Pascua daba testimonio en el dintel de las puertas. Luego también, por ejemplo, otra fiesta de judía que hablaba de la muerte de los... también habla del pecado, ¿no? Y de la limpieza de los pecados de Israel. Es la famosa fiesta del día de la expiación, o del Yom Kippur, ¿no? Y voy a leer con ustedes el Levítico 16, lo vamos a tratar de hacer rápido, porque simplemente estoy haciendo esto porque
es bueno y necesario darle una miradita. Después cada uno puede hacer los estudios y puede leerlo mucho más detalladamente. Dice 16 de Levítico, versículo 1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Es un pasaje que ocurre previamente. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no todo el tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿No? Entonces Aarón, que era el sumo sacerdote, era el único que podía entrar, pero le dice aquí que él no podía entrar todo el tiempo. Es más, solamente podía entrar una vez al año en esta fiesta, a la presencia de Dios. O sea, el tabernáculo se dividía, o el templo igual, que fue posteriormente, se dividía en el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar donde estaba, como dice aquí, el arca y el propiciatorio sobre el arca. Y ahí bajaba, como dice aquí también, como una nube, en la presencia de Dios. Entonces, para entrar ahí, era necesario que Aarón estuviera totalmente purificado, ¿no? Totalmente limpio, porque si no podía morir, ¿no? Entonces nadie puede acercarse a Dios si no está en justicia, porque para acercarse a Dios debe cumplirse la justicia de Dios primeramente, ¿no? Entonces el injusto no tiene comunión con Dios. Entonces el injusto debería pagar por su pecado, y una vez pagado el pecado y libre de su culpa, ¿no? Entonces podría acercarse a Dios. Pero la paga del pecado es muerte. Entonces esta situación de la cual estamos hablando, Dios lo resolvió haciéndose hombre, ¿no? En Jesucristo, y Jesucristo es el que pagó por el pecado de todos nosotros. Entonces cada vez que nosotros entramos a la presencia de Dios, no entramos en base a nuestra justicia, sino en base a ese sacrificio que paga nuestros propios pecados. Dice versículo 3, con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. ¿Verdad? Un becerro y un carnero. Y dice, se vestirá la túnica santa de lino sobre su cuerpo, tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Todos son símbolos de cómo entrar en la presencia de Dios, ¿no? Cómo yo no puedo entrar en la presencia de Dios si no lo creo, ¿no? Esta vestidura de lino significa que yo he creído y que me siento limpio, ¿no? La vestidura blanca de lino puro habla de la manera en cómo yo debo entrar a la presencia de Dios. No se puede entrar a la presencia de Dios pensando que soy pecador. Se tiene que entrar a la presencia de Dios confiando en que el sacrificio de Cristo fue suficiente para pagar mis pecados. Y siempre debo entrar con un corazón arrepentido de todos los pecados, por lo menos de todos los pecados conocidos por mí. ¿Ok? Y dice el versículo 5, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo. O sea, él traía su propio carnero y becerro, y la congregación traía un carnero y becerro. Entonces, Aarón primero tomaba el carnero y el becerro de expiación, dice versículo 6, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa, ¿no? Entonces, el propio de él, ese carnero era sacrificado en cuenta de él mismo y de su casa. Y luego, dice el versículo 7, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel,
Y hará traer Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación, ¿verdad? Entonces ahí en esta fiesta se ofrece también expiación sobre los pecados de todo el pueblo de Israel. Vamos al versículo 15, estamos en Levítico 16. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, miren, ¿ves? Y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Imagínense, Dios vivía, el tabernáculo estaba en el centro de las tribus de Israel, siendo que los israelitas eran seres humanos, hijos de Adán, impuros, con pecado, pero por eso había esta llamada fiesta y hasta hoy la celebran, ¿verdad? Pero de otra manera, pero la fiesta del Yom Kippur, o sea, la fiesta del día de la expiación, donde los pecados del pueblo, la impureza del pueblo es expiada a través de este sacrificio. Versículo 17 dice: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Entonces, este es el... Y luego, versículo 20, vamos al 20, dice: y cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Y dice: y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así, miren, sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por la mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto, ¿no? El macho cabrío era llevado al desierto y se perdía, ¿no? También otro símbolo de que Dios olvida, ¿no? Después de que al haber, digamos, satisfecho la justicia en Cristo, después ya no nos mira como pecadores, ¿no? Se olvida, ¿no? Y este era el otro becerro. Este es el símbolo del otro becerro llamado, que decía que era el macho cabrío por Azazel. Vamos a ver versículo 27. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer expiación, y quemarán al fuego. Bueno, lo interesante y lo importante en este capítulo, leemos el último versículo 34, lo que Dios dice: y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. ¿Okay? Y Moisés hizo como Jehová le mandó. Entonces, esto quedó, ¿no? Y esta fiesta es una fiesta que la celebran y es muy importante, ¿verdad? Y ellos dicen que si no la celebran esta fiesta, vienen juicios de Dios sobre el pueblo de Israel. Ok. Bien, esto sobre todo sobre este versículo primero de 1 Corintios 8, cuando hablamos, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ¿no? Entonces vemos que los paganos sacrificaban. Ahora, no entendemos en realidad cuál era el sentido, pero parece ser que los sacerdotes de los ídolos y los idólatras, de alguna manera tenían una idea, no sé hasta qué punto, ¿verdad?, de que satisfacer la justicia, alguien tenía que satisfacer la justicia, y probablemente sus sacrificios de animales también tenían este sentido, no lo sé. Pero si eso fuera realidad, en realidad pues
quizás, digamos, hasta Dios puso en la conciencia para que ellos también un día pudieran escuchar el Evangelio y verlo como algo más fácil, no lo sé. Pero la cuestión es que el sacrificio de animales era parte de los cultos idolátricos y luego se comía parte, como hemos dicho, de ese animal y esa era una comida que era un culto a esos ídolos, ¿no? Entonces, y ahí es donde vemos el asunto, el problema, ¿no? Que Dios prohíbe la idolatría, ¿verdad? Y no hay compatibilidad entre Dios y los ídolos, como hemos visto antes, ¿ok? Entonces, lo que sigue, estamos en el primer versículo, lo que sigue dice, sabemos que todos tenemos conocimiento, dice. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿no? ¿Qué conocimiento? ¿El conocimiento de qué? Vamos a verlo más adelante, ¿no? Dice que el conocimiento de ciertas verdades que vamos a ver ahora, que hemos leído, envanecen, o sea, traen orgullo, le hacen sentir orgulloso a la persona, pero eso no, solo el amor edifica, ¿verdad? Entonces, el amor construye, el conocimiento le hace sentir a uno hasta superior, ¿no? El problema siempre, hay ese problema dentro de la iglesia, en que los que tienen más conocimiento hasta a veces pueden llegar a sentirse superiores a los que tienen menos conocimiento, como vamos a ver qué sucedía en la iglesia de Corinto. Pero dice en el versículo 2, y si alguno se imagina que sabe algo, dice, aún no sabe nada como debería saberlo, ¿no? Entonces, la palabra saber es la palabra, quiere decir entender, ¿no? Dice, si alguno se imagina que sabe algo, si alguno cree que sabe algo, ¿no? Si alguno piensa que sabe algo, sepa que no lo sabe como debe saberlo, como debería saberlo, ¿no? El conocimiento de nosotros es muy limitado, ¿no? El conocimiento que Dios tiene de las cosas, ese es un conocimiento verdaderamente completo. Y dice el versículo 3, entre el 2 y el 3 hay un contraste. El 3 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces, están el que sabe y el que ama a Dios, ¿no? Aquí están contrastados. El conocimiento del que sabe puede envanecerlo, pero el amor a Dios del que ama a Dios, dice aquí, edifica, ¿no? Entonces, y hace que Dios le conozca, ¿no? Dios le sea, se una a él. Miren, es muy lindo esto. En el capítulo 14 de Juan, dice lo siguiente, ¿no? Juan 14, 15. Estamos hablando del que el que ama a Dios es conocido por él. O sea, Dios conoce. La palabra conocer, recuerden, en el Antiguo Testamento la palabra conocer estaba íntimamente ligado con la relación, incluso una relación tan íntima como la relación sexual, se llamaba conocer. Cuando en Génesis, cuando dice que Adán conoció a Eva y luego engendraron a Caín y engendraron hacia Abel. Entonces, conocer habla de intimar, habla de una relación profunda. Entonces dice, si alguno ama a Dios, Dios intima con él. Cuando Dios ama a todos, pero a los buenos y a los malos, pero solo los que aman a Dios traen la intimidad con Dios. Aquí dice, por ejemplo, en Juan 14, 15, ¿qué dice Jesucristo? Juan 14, 15 dice, si me amáis, dijo Jesucristo, guardad mis mandamientos. ¿Y qué va a pasar si me amáis? Entonces, ¿qué va a hacer él? Versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea,
si me amas, guarda mis mandamientos. Y entonces yo voy a pedir al Padre y va a venir el Espíritu Santo, que es Dios mismo, a morar con ustedes para siempre. Amén. Entonces, si le amamos, el amor tiene acción, ¿no? El conocimiento puede no tener acción, pero el amor a Dios ocasiona, como dice el versículo 3, que Dios le conozca a uno. En un sentido aquí, Dios está graficando ese conocer de Dios a nosotros como el enviar al Espíritu Santo que estará con nosotros para siempre. No es, dice el versículo 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El mundo no le puede conocer y Dios no puede conocer al mundo porque el mundo no ama a Dios y no lo manifiesta guardando sus mandamientos. Por eso no le puede recibir, no le puede ver ni le puede conocer. Pero dice, si ustedes me aman, guardan mis mandamientos, entonces va a venir, yo le voy a rogar para enviarles al Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, el que ama a Dios no quedará huérfano. El Espíritu Santo vendrá para ayudarle. Y dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿No? Qué lindo es entender esto. Dios ama a cada persona en el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo por todo el mundo. Ahora, ¿cuál es el bienaventurado? El bienaventurado es el que no solamente tiene el amor del Padre sobre sí, sino que ahora él ama al Padre. El amor a Dios, que se manifiesta en guardar sus mandamientos, nos hace, hace de nosotros receptores para que Él venga en la persona del Espíritu Santo y esté con nosotros para siempre. Qué verdad más maravillosa. Cosa diferente a lo que pasaba, como hemos dicho, por ejemplo, en Mateo 7:21, casi al terminar el Sermón del Monte. Miren, una cosa es el conocer. Dice versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. El conocimiento envanece. Yo puedo conocerlo de Dios y puedo decirle Señor. Pero otra cosa es el que guarda, dice, el que hace la voluntad. El amor siempre hace. El conocimiento puede quedarse en conocimiento, ¿no? Claro que el amor necesita un conocimiento para hacer. Pero dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Quizás ellos estaban basando su relación con Dios en hacer estas cosas, pero en el contexto estaban haciéndolo, pero no estaban en la voluntad de Dios y no estaban amando a Dios. Por eso el versículo 23 dice, entonces les declararé. ¿Cuál es la primera declaración? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, si Dios no los conoció, quiere decir que ellos no le amaron a Dios. Amén. Ok, vamos adelante. Dice entonces el versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un solo Dios. Entonces, ¿qué es habíamos visto en el versículo 3 del conocer, cuando habla aquí del conocer, nos preguntamos ¿conocer qué? ¿No? Y aquí está en el versículo 4 la respuesta. Dice,
acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos, aquí está la palabra, la misma palabra de conocemos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios. O sea, el saber que un ídolo nada es en el mundo y el saber que hay un solo Dios puede llegar a envanecernos. Es bueno, es importante. Una cosa es saber que solo hay un Dios, pero aquí dice el amarle es otra cosa, ¿no? Dios nos ama a todos, pero nosotros no todos amamos a Dios. Algunos creen que basta con saber de Dios, pero el principal mandamiento no es saber de Dios, sino es amarlo sobre todas las cosas, ¿verdad? En Mateo 22:36 le preguntaron a Jesús, le dijeron, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. O sea, en Marcos 12:30 dice algo así, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ok, este es el primero, el principal, el más fructífero mandamiento, el más maravilloso mandamiento que nosotros podemos cumplir, amar a Dios con todo nuestro corazón. Ok, los que sacrificaban a ídolos probablemente amaban a los ídolos, dependían de los ídolos. Entonces, dice que el conocimiento envanece, el conocer versículo 4, que un ídolo nada es, número 1, y 2, que hay un solo Dios. No hay nadie más que un Dios. Este conocimiento es importante y el que no lo tiene, como vamos a ver más adelante, se considera un cristiano débil. Pero un cristiano débil puede amar a Dios, sí puede amar a Dios sin conocimiento. Pero uno que conoce esta verdad puede no amar a Dios, también es verdad, ¿no? Vamos a ver. Entonces, dice que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada, y que no hay más que un Dios. Pues, dice el versículo 5, aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, ¿verdad? La palabra Dios es la palabra teos y la palabra Señor es la palabra Kyrios. Kyrios es la palabra que se usa también cuando se refiere uno a Dios, ¿no? Señor. Entonces, un Dios con minúscula es aquel a quien obedezco, ¿ok? Y Él señorea y domina a mi vida, Él me manda en lugar de Dios. Eso es un ídolo, ¿no? Si Dios es mi Dios, Él me señorea y me domina y yo guardo sus mandamientos. Eso es en realidad la verdad de que es mi Dios. Porque yo puedo decir y puedo conocer que hay un Dios y puedo decir que hay un Dios, pero si no guardo sus mandamientos, mi relación con Dios queda en el nivel de conocimiento, pero no en el nivel de amor. El nivel de amor a Dios es guardar sus mandamientos. ¿Ok? Dice, hay muchos ídolos. Realmente los seres humanos están llenos de ídolos que toman el lugar de Dios, ¿no? Cosas que les hacen tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y yo quiero decirles, hay solamente dos voluntades, la de Dios y la que no es de Dios. Y si nosotros somos personas que aman a Dios, nosotros estaremos por lo menos decididos, puede ser que fallemos, pero decidimos amar a Dios. David falló muchas veces, pero él amaba a Dios. Y cuando falló, al final se arrepintió. Claro, llevó la consecuencia de sus pecados, pero el corazón de él era perfecto, no la vida de él. No era totalmente, digamos, santificado, pero sí amaba a Dios. Lo mismo pasa con nosotros. El que ama a Dios desea, anhela, busca, se esfuerza por entender
y hacer la voluntad de Dios. Y le pide ayuda a Dios para eso precisamente, porque entiende que en sus propias fuerzas no puede. Entonces, miren, el Dios, el concepto de un Dios es alguien que domina, que se hace Señor, que se hace un Kyrios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versículo 16, miren lo que dice. No sabéis, dice, que si os sometéis a alguien para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Aquí hay dos nomás, o del pecado o de la obediencia para justicia. Y el versículo 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Y luego él da el consejo, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, dice, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, el Dios es alguien que ejerce un señorío, un dominio. Por eso cuando hablamos del reino de Dios, quiero entrar al reino de Dios, entonces yo quiero entrar al dominio de Dios, bajo el dominio de Dios, quiero vivir en obediencia a Dios. Y cuando uno no vive en obediencia a Dios, puede ser que muchos creen, yo soy libre y yo obedezco al que quiero. No, el que no vive en obediencia a Dios, vive en obediencia a algún ídolo, ¿no? Algún ídolo se está enseñoreando de él. Amén. Y dice el versículo 6, para nosotros, o sea, hay muchos dioses y muchos señores, como estamos entendiendo de este versículo, que está en el versículo 5. Ahora en el versículo 6 dice, para nosotros, ¿quiénes? Para los hijos de Dios, sin embargo, dice, solo hay un Dios. ¿Quién? El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. O sea, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. El Padre, de Él proceden todas las cosas. De un ídolo no proceden todas las cosas, porque el Padre es el que creó todas las cosas, de Él procede todo lo creado. Todas las cosas proceden del Padre. De un ídolo no. Y dice, y un solo Señor. Versículo 6. ¿Quién es? Jesucristo. Un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Y por medio del cual, dice también, son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él, ¿no? O sea, por medio de Él, porque dice en Colosenses 1 que por medio de Él fue creado todo. En Juan 1:1 igual dice que Él creó, es el autor de la creación. Pero Él es un Señor. Y dice, y por medio de ese Señor Jesucristo, por medio de su propia vida, por su intermedio, dice, nosotros somos. Amén. Y nosotros somos por medio de Él. Somos hijos por medio de Él. ¿Ok? Entonces, un solo Dios, el Padre, un solo Señor, Jesucristo. Y como dice en el versículo anterior, hay muchos señores y hay muchos dioses. Y la pregunta es, ¿cuál es tu Dios? ¿Quién es tu Dios y quién es tu Señor? Porque a quien tú obedezcas o a quien yo obedezca, o a quien yo deseo obedecer, me esfuerce por obedecer, anhele obedecer, vivo para obedecer, ese es realmente tú o mi Dios. Y ese también es mi Señor. Dice en 2 de Corintios el capítulo 5, versículo 15. Tenga usted, mi querido hermano, este versículo bien presente en su vida. Dice 2 Corintios 5:15. Dice, y por todos murió, para que los que viven, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice, por todos murió, pero con un propósito. No solamente salvarnos para que no vayamos al infierno, perdonar nuestros pecados, que está dentro del propósito, está dentro, digamos, está dentro del paquete. Pero aquí dice que un para qué, un propósito, un objetivo, para que los que viven, por eso nos da vida, para que esa vida, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, esa vida ya no sea para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Recuerden a los primogénitos de Egipto.
El ángel de la muerte vino a matar a todo primogénito. Y bueno, cuando veía la sangre decía, bueno, aquí murió. En realidad no moría el primogénito, sino el corderito de la Pascua. En nuestro caso, el que murió fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Y ahora, no lo tengo el versículo, pero Dios dice, ahora todo primogénito, todo el que nace primogénito de las mujeres y también de los animales, es mío. ¿Por qué? Porque yo los salvé de la muerte. Y ahora ellos tienen que vivir para mí. Y luego, en el Antiguo Testamento, escoge, en lugar de los primogénitos, escoge la tribu de Leví. Y la tribu de Leví, ¿qué hacía? Vivía exclusivamente para servir a Dios. Vivía exclusivamente para que su vida sirviese a Dios y a esa relación, ¿no? Ellos eran los que hacían todo lo necesario para traer al pueblo a la comunión con Dios. Entonces, mis amados hermanos, nosotros somos los primogénitos. Somos el pueblo de primogénitos que no nos pertenecemos. Como dice 2 Corintios 5:15, Él por todos murió para que los que ahora viven ya no vivan para sí, para su propia vida, para sus propios planes, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La obra de Cristo es tan grande. Y parece que muchas veces nosotros los cristianos lo hemos olvidado. Nos parece que la obra de Cristo, no le vemos el valor. Estamos encegueciéndonos. Y las cosas de este mundo están adquiriendo un gran valor a nuestros ojos. Y nuestros ojos espirituales están. Amén. Entonces, pero el que es hijo, amén, el que es salvado, el que ha dejado, el que ya no tiene como destino la muerte eterna, sino la vida eterna, ahora, en este tiempo, debe vivir para Dios. El vivir para Dios, por eso el primer mandamiento era amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Amén. Mis queridos hermanos, este punto es un punto bien lindo y bien importante, que no es el punto principal, pero es un punto que circuncida grandemente a todo este capítulo 8 de 1 Corintios. Amén. Entonces, eso es lo que dice. Dice, wow, estamos con la hora, camina un poco rápido, pero bueno, si nos falta tiempo vamos a continuar el próximo miércoles. Ahora, versículo 7, dice, pero no en todos hay este conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento del versículo 4, que un ídolo nada es y que no hay más que un solo Dios. Entonces, dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, dice, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Este es el problema. El problema es que no todos saben que un ídolo nada es, ¿no? Y digamos, como los que saben que un ídolo nada es, ellos no tienen ningún problema. Vamos a ver un poquito más adelante. Pueden comer, porque aunque sea sacrificado a los ídolos, eso es una carne, eso es algo, y como dijo Jesús, lo que entra en la boca del hombre no le contamina, porque entra y luego va a la letrina. Ese es el conocimiento, pero los débiles, los que recién están empezando, los que no tienen ese conocimiento, cuando ven a alguien comer esa carne, ellos suponen, porque dice, acostumbrados hasta aquí a los ídolos, porque han venido, recuerden, los cristianos de Corinto venían de un contexto pagano. Entonces, para ellos, el ver a alguien comiendo
una carne sacrificada a los ídolos, ellos suponían que ellos estaban adorando a esos ídolos. ¿Ok? Ahora, el que tiene conocimiento podía ir ahí, ¿no? Y podía comer la carne. Y no estaba adorando para nada a los ídolos porque su corazón estaba con Dios. Y no estaba pecando en ese sentido. Pero como dice aquí más adelante, si alguien lo veía, alguna persona débil lo veía, y él estaba comiendo lo sacrificado a los ídolos, su conciencia, dice aquí el versículo 7, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos. ¿No? Comen la carne. Una cosa es comer la carne como carne y otra cosa es comer como sacrificado a ídolos. ¿Te das cuenta? Como parte de un rito de adoración a los ídolos, que era de donde ellos estaban siendo sacados para ser cristianos, de aquello que siempre fue para ellos una realidad, ¿no? Para ellos, que alguien coma carne sacrificada a los ídolos significa que esa persona está participando de un culto a ídolos. Y su conciencia, ¿verdad? Su conocimiento de Dios, su entendimiento de Dios y su entendimiento del Evangelio, aquí dice, es contaminado. La palabra contaminar es la palabra moluno. Dice, quiere decir embadurnar con barro o suciedad, ensuciar. Entonces su conocimiento de Dios era ensuciado. Era ensuciado porque ellos, imagínense, llegarían a pensar que podían amar a Dios y también servir a los ídolos. Amén, pero esto no es así. Recuerden el capítulo, en los 10 mandamientos, en Éxodo 20, y creo que con este concepto vamos a terminar hoy y vamos a continuar el próximo. En Éxodo 20, quiero leer con ustedes aquí los primeros de los 10 mandamientos que nos hablan de que Dios no tolera ídolos, y definitivamente los ídolos, o sea, nuestro corazón no puede pertenecer a Dios y a los ídolos. Pero estos hermanos débiles podían tener esa dualidad y se embadurnaba, se ensuciaba su conciencia, su concepto de Dios, su entendimiento de Dios. ¿No? En Éxodo 20 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y aquí viene el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios sabe que si nosotros servimos a un ídolo, nos vamos en camino de muerte. Por eso Dios es celoso, por eso Dios aborrece que nosotros tengamos otro Señor, que tengamos otro ídolo. Y recuerden, terminamos este día con el versículo clave de este día, 2 de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Gracias, mis hermanos, por su atención. Y bueno, lamentablemente no hemos podido terminar este capítulo, y en el próximo miércoles nos dedicamos a terminar este capítulo, cosa que es muy preciosa. Dios me los bendiga. Un abrazo para todos.